Vamos a comenzar nuestro nuevo encuentro. Volvemos a reunirnos para trabajar con dos novelas. Vamos a volver sobre la novela de Toni Morrison, Amor. Y bueno, ya en una segunda parte empezaremos a hablar de la novela de Siri Husband, En un verano sin hombres. Vamos a retomar un poco lo que veníamos charlando acerca de este tipo de producciones novelísticas que de alguna manera, bueno, problematizan, ¿no?, nuestras concepciones sobre lo amoroso, esta forma tan particular de este tipo de novelas ligadas a lo sentimental, a lo amoroso, lo que conocemos como la trama nupcial en la novelística contemporánea, pero que por supuesto ya empezamos a ver en varios de estos textos diversas particularidades, cómo se van desprendiendo de la temática amorosa, diversos temas que empiezan también a tener un gran protagonismo. Y en el caso de Morrison, bueno, veíamos cómo la novela, lo charlábamos en el encuentro anterior, tiene una estructura bastante compleja, con saltos temporales, con diversas perspectivas narrativas que se van, digamos, articulando en el texto. Y cómo, bueno, un poco el eje de la novela, por supuesto, es la figura de Bill Cosby y sus relaciones familiares, amorosas, y cómo ocupa, por supuesto, ese lugar central a partir, bueno, de cómo en la sociedad, en ese grupo social que representa la novela, bueno, ocupa un lugar eh, absolutamente, digamos, central la figura masculina, ¿no? Una serie de vidas que se van construyendo en relación a esa figura masculina. Si usted lo habrá notado, también en la novela de Siri Husband encontramos la misma problemática, ¿no? Digamos, vidas femeninas, sujetos femeninos cuyo sentido, cuyo eje vital se da a partir de su relación con figuras masculinas, ¿no? La figura de los padres, las figuras de las parejas, las figuras de los hijos. Y bueno, un poco, creo yo, y por eso también estaban juntas en la propuesta de lectura, encontramos ese tipo de problematizaciones, ¿no? A la vez, bueno, en el caso de Amor, de Toni Morrison, habíamos hablado en el encuentro anterior de los diversos conflictos que se desatan a partir de la construcción de la figura de ese patriarca, y bueno, cómo se generan una serie de conflictos entre las mujeres de la familia, precisamente a partir de esa figura masculina. Vemos, por supuesto, también cómo se construye la figura masculina a partir de los recuerdos, de las relaciones que van teniendo los distintos personajes de la novela. Y veíamos, por supuesto, un personaje absolutamente ambiguo, contradictorio, en la figura de Bill, un hombre generoso, por un lado, admirable en cuanto a su figuración social, por así decirlo, ¿no? Digamos, lo que sería el ámbito social en el que se maneja, es un hombre al que todos admiran, un hombre eh, seductor, y por supuesto, digamos, la contraposición, ¿no?, de esa figura en lo que sería el entorno familiar propiamente dicho, ¿no? Bueno, un sujeto absolutamente oscuro, manipulador, bastante siniestro desde mi punto de vista, y que, bueno, de algún modo, por supuesto, en las relaciones, en los vínculos, sobre todo con estas tres mujeres que lo rodean, ¿sí? Se va manifestando esa dualidad de la figura de ese varón, ¿no? Y por último, bueno, quizás también como contrapunto, la visión, el relato de la cocinera de la familia, que va de alguna manera a representar un poco una visión externa, ¿no? Una visión de alguien que comparte, por supuesto, la vida
con esa familia, pero que puede colocarse en otro lugar para producir su relato. Vemos nuevamente estas cuestiones que venimos resaltando novela a novela, esa importancia que tiene para pensar lo amoroso, las relaciones, los vínculos sentimentales, la contextualización, pensar, ¿no?, en el contexto social, en el contexto histórico, en el que se van desarrollando esas relaciones y esas formas de vincularse desde lo sentimental. Lo vamos encontrando en todas las novelas, es decir, un tipo de representación que no aspira a pensar no sé, en esencialismos, en conceptualizaciones que van, digamos, desde la verdad o lo verdadero, o esta es la forma en que se define lo amoroso, sino que ya desde Julian Barnes veníamos pensando, ¿no?, esta idea de la representación de lo amoroso a través de historias, de relatos, de narraciones, que van dando cuenta cómo se manifiestan los vínculos entre los personajes y qué concepciones de lo amoroso o de lo sentimental subyacen a esos vínculos. Y cómo, por supuesto, tanto los vínculos como las concepciones están atravesadas por la sociedad en la que se desarrollan, ¿no? Y en el caso de Morrison, bueno, es una constante en su novelística, la crítica, bueno, al machismo propio de la sociedad afroamericana, al lugar que ocupan los hombres, esa centralidad, ¿no?, de la figura masculina en este grupo social, que además, en el caso particular de Amor, se da la figura de este sujeto masculino afroamericano en un contexto bueno, de transformación del lugar que ocupan esa minoría en los Estados Unidos, a partir de las luchas por los derechos civiles, de las figuras, ¿no?, de Martin Luther King, por ejemplo, entre otros. Y vemos, por ejemplo, cómo ese hotel, que es el origen de la fortuna de Bill, ¿no?, y de contra el segregacionismo, porque encontramos, Se corta un poco, Ariel, se corta un poco tu voz. a ver, les decía que de alguna manera ¿se escucha mejor ahí? Bien. Un poco mejor, sí. Me llama la atención porque no se congela la imagen. Generalmente cuando empieza a complicarse el audio, uno queda como congelado. Pero bueno, vamos a continuar. No, lo que yo les decía básicamente era cómo la integración de las comunidades afroamericanas a partir de las luchas por los derechos civiles va a ser un problema económico, ¿no?, para el hotel de Bill, porque precisamente ese hotel tenía que ver con la imposibilidad que tenían las minorías negras de veranear en lugares de los blancos. Entonces, aquellos negros que tenían una buena posición económica, digamos, iban a este lugar, a este hotel, ¿sí?, para negros ricos, por así decirlo, ¿no? Pero por supuesto, cuando se empieza a luchar contra el segregacionismo, y aparece en ciertos aspectos la integración, los negros ricos quieren asistir o ir a los lugares donde van los blancos ricos, ¿no? Y ahí se empieza a generar un problema económico para Bill y la transformación de su negocio hotelero. Entonces ahí tenemos esta cuestión, como les decía, atravesando, por supuesto, la historia de esta familia, porque a partir de allí, bueno, es que se dan una serie de situaciones para administrar la fortuna, la riqueza de Bill. Y también habíamos hecho hincapié en el encuentro anterior en los orígenes de la fortuna de la familia de Bill, con la figura, ¿no?, de su padre, un hombre que colabora con la policía,
que de alguna manera se pone en contra, ¿no? de su propio pueblo, de su propio grupo social, y a partir de allí, como delator, como topo, va generando una fortuna que luego hereda Bill y desarrolla muy, digamos, astutamente en ese primer momento. Entonces, bueno, vamos encontrando, como ya hemos visto en todas las otras novelas, cómo esas circunstancias históricas, sociales, económicas, van determinando los vínculos, van influyendo, forman parte del modo en que se relacionan estos personajes. Y bueno, casi como paradójicamente, ¿no? Lo que sería algo positivo, la integración, el reconocimiento de los derechos, termina siendo la ruina de esta familia, ¿no? Es decir, lo que es positivo para el grupo en general, para esa minoría de afroamericanos, termina siendo negativo, entre comillas, o tiene un impacto negativo en la economía de este tipo de personajes, ¿no? Bueno, no sé si quisieran algo, comentar, agregar algo respecto de cómo ha sido la experiencia de lectura de Morrison. Bueno, en el encuentro anterior habíamos avanzado bastante, creo yo, con el comentario de la novela, pero bueno, hubo gente que no estuvo presente, hoy se están reincorporando varias, entonces sería interesante poder escuchar a ver cómo ha sido la experiencia de lectura. Bueno, también habíamos leído ya a Morrison en otros talleres, habíamos leído Jazz, si recuerdan, y bueno, también es una de las grandes novelistas norteamericanas de las últimas décadas, por algo. También, bueno, aunque es bastante arbitraria la cuestión, pero bueno, fue galardonada con el Nobel de Literatura allá por los 90. Y esta es una también de sus grandes novelas post premiación del Nobel. Amor es una de las grandes novelas de Morrison, en la que, bueno, retoma varios de los ejes de su producción novelística, que también lo habíamos presentado en el encuentro anterior, no es tan prolífica, es una escritora que se tomó bastante tiempo entre novela y novela, y que incluso empezó a publicar pasados los 40 años, y bueno, también eso es característico, ¿no? de su producción, haberse tomado siempre un tiempo para desarrollar estas obras. Igual lo mismo pasa con Siri Husband, que no son de esas escritoras que constantemente están publicando, como hemos leído en otro momento, no sé, a Joyce Carol Oates, por ejemplo, que es tremendamente prolífica y muy difícil de seguir exhaustivamente, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Si alguien quiere compartir algo respecto de la lectura de Amor de Morrison. Bueno, a ver, yo intervengo. Fíjense ustedes, yo escuché no estuve la clase pasada, el taller pasado, no pude estar, y escuché todas las voces que hablaron sobre amor y me parecieron agudas, me parece que ya, a ver, ¿qué puedo agregar yo? A mí me encanta Morrison, sobre todo porque es una escritora que no se le hace fácil al lector, sino que le dificulta la comprensión porque, en primer lugar, porque está retratando un mundo que los blancos, entre comillas, muchas veces desconocemos, ¿sí? Es un mundo diferente, un mundo social y una percepción. Creo que el problema, problema para nosotros, que estamos acostumbrados a otra escritura, otro tipo de escritura, la percepción de los personajes es diferente. Me parece una novela que de algún modo muestra que ese mundo, que por ahí los que defendemos los derechos civiles de los demás, de los otros, ignoramos que ese mundo no es perfecto, no hay idealización en las novelas de Toni Morrison. Eso es lo que me parece más interesante. Rechaza todo romanticismo barato, toda perspectiva simplista, y bueno, por eso nos cuesta leerla, ¿no? Yo he leído ya como 3 o 4 novelas de Morrison y todas son de una perfección de estilo. Me gustaría, por supuesto, leerla en inglés porque yo me imagino que también trabaja con alguno de los argot propios
de su condición de mujer negra en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería decir. Me encantó la novela, me pareció una perspectiva sobre las relaciones amorosas diferente a la de los otros escritores. Y bueno, además es mujer, más allá de que uno diga el sexo del escritor no tiene nada que ver a la hora de leer su escritura, ¿no? Pero bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Gracias a vos, Susana. Bueno, hay un juego también, Susana hablaba del modo en que hablan los personajes, un poco las variedades, ¿no? El manejo del argot, que en inglés es muy fuerte ese trabajo, y acá hay un contraste muy importante, sobre todo con la narración de L, la cocinera, que tiene, bueno, una serie de giros y de expresiones muy particulares, y por supuesto que también tiene una visión diferente y particular de las relaciones familiares de los Cosi, ¿no? Y después también algo que me gusta mucho, que de lo que planteaste vos, Susana, ahora, tiene que ver con esta idea, bueno, de la no idealización. Por lo general, las y los escritores afroamericanos de las últimas décadas del siglo XX han representado, ¿no? Las comunidades afroamericanas con, con esa, con esa intención, ¿no? De no idealizarlas, por supuesto plantear los conflictos, ¿no? Del segregacionismo en los Estados Unidos, que también tiene particularidades según las regiones, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, el sur que el norte, el este que el oeste o el centro. Digamos, ha habido distintos procesos históricos en las relaciones étnicas, sociales, en las distintas regiones de los Estados Unidos. Eh, por lo general, bueno, el mundo de Toni Morrison es el mundo de la costa este, del norte, de la zona de Nueva York y zonas aledañas. Y allí, bueno, se producen un poco otro tipo de vínculos, ¿no? Donde también bueno, se les ha permitido muchas veces a las comunidades afroamericanas el ascenso socioeconómico y por supuesto el racismo o el segregacionismo se manifiesta de otras maneras, ¿no? No tanto como pasa en algunas comunidades del sur, donde directamente, bueno, las comunidades afroamericanas son las más pobres, ¿no? Directamente, acá en este tipo de zona, por así decirlo, de región de los Estados Unidos, el proceso histórico ha sido diferente y también diverso. Y eso, bueno, no quita en la representación, como dice muy bien Susana, que bueno, se planteen o se ponga el foco en ciertos conflictos propios de esta sociedad. Y en este caso, bueno, creo que en casi todas las novelas de Morrison, uno de los temas recurrentes es el machismo, ¿sí? El lugar que ocupa el varón en esa estructura social y cómo la vida de las mujeres gira en torno a la figura masculina, ¿no? Se definen, se articulan siempre en relación a esa referencia masculina que lo absorbe todo, que lo abarca todo, ¿no? Una especie de omnipresencia de ese patriarca o de esa figura patriarcal. Eh, no sé si se acordarán cuando leíamos Jazz, por ejemplo, también en otro taller, veíamos, ¿no? Cómo estas figuras se definían en torno a la disputa por un hombre. Acá vuelve a aparecer un poco la misma temática, ¿no? La disputa, aunque con otros matices. Incluso matices más sórdidos, porque incluye, por supuesto, la cuestión bueno, de la pederastia, incluye también la cuestión del incesto, en esa especie de mundo aún más sórdido que plantea, creo yo, Amor. ¿Alguna otra apreciación sobre esta novela? Pasamos a Un verano sin hombres, entonces, de Sidney Hasbet, ¿les parece? Bueno, otra de las grandes novelistas contemporáneas que tiene la literatura norteamericana. Sidney Hasbet nace en 1955, mediados del siglo XX, y empieza a publicar también de alguna forma un poco
digamos, avanzada, los 30 años, 30 y pico, comienza a publicar en los 90, a comienzos de los 90, principalmente narrativa, aunque también ha escrito poesía y también, sobre todo, se viene destacando en las últimas décadas como una interesante y muy importante ensayista. Pero bueno, lo que nos importa un poco su carrera como novelista. Bueno, Hasbet también pertenece a esos escritores que tienen una sólida formación académica, es doctor en letras, aunque su formación de base es en historia, en el ámbito de estudios históricos. También, bueno, como un dato de color, fue la esposa del novelista Paul Auster, que falleció a comienzos de este año. Y bueno, quizás también en un primer momento la carrera de Hasbet estaba ligada a la figura de Auster, como suele pasar. Pensemos también, todavía en los 90 había ese resabio, ¿no? De colocar en las solapas o en las fajas, ¿no? De las novelas, si habían sido esposas o amantes o hijas de las mujeres, ¿no? Definirlas también desde esa relación con un varón. Pero por supuesto, la calidad de la obra de Hasbet la fue independizando de la figura de su marido. Y esta novela en particular, me parece, Un verano sin hombres, del año 2011, es una de las que, por lo menos de mi punto de vista, mejor muestra la poética de Hasbet y sus particularidades y su forma, no sé, desde el punto de vista tan, no sé, vital, tan divertida, tan, no sé, es muy inteligente Hasbet en el planteamiento de sus novelas y en la construcción de las tramas y en la representación de los personajes. Eh, y la verdad que, bueno, es una de esas novelistas que uno siempre recomienda leer. En otros talleres siempre quedaba un poco fuera de lo que yo planificaba, pero bueno, en esta ocasión me parecía que no podía quedar afuera. Otras novelas destacadas de Hasbet, como para, si les ha gustado Un verano sin nombres, frecuentarla. Hay una novela muy buena del año 2003 que se llama Todo cuanto amé, que era otra novela que podría haber estado presente en este taller. Y ya más cerca del año 2014, El mundo deslumbrante, que también es otra de las grandes novelas de Hasbet. Como les decía, bueno, también tiene una obra ensayística muy importante y que se empieza a desplegar en este siglo, hacia las 2010, 2011, comienza a producir ya de manera más seguida, constante, una serie de ensayos en las que, creo yo, aparecen ciertas cuestiones que están en El verano sin hombres, el interés por digamos, la neurología, por las ciencias naturales o la biología, siempre desde una perspectiva, por supuesto, de quien ha tenido una formación de base en estudios sociales o de humanidades. También un interés muy importante por la filosofía, por los pensadores, y que, bueno, acá, insisto, todo ese tipo de curiosidades, ¿no? De intereses intelectuales muy trabajados en la ensayística de Hasbet aparecen en la figura de Mía, en esta novela que les propuse leer. Entonces nos encontramos, ¿no? Nuevamente con esta cuestión que venimos conversando a propósito de otras novelas, como Amor Perdurable de Ian McEwan, con esos campos que definen lo amoroso, que de alguna manera se disputan el modo de concebir la emocionalidad, la sentimentalidad del ser humano, eh, también en relación a lo genérico. Y hablamos, por supuesto, ¿no? Del arte,
del campo de las artes y del campo de las ciencias. Y en este caso creo yo que hay un matiz interesante respecto de la filosofía también, ¿no? El campo del pensamiento filosófico también vinculado a estas cuestiones, ¿no? Además, bueno, un poco ya lo vimos, creo yo, en Amor Perdurable de McLuhan, y también, en cierto modo, en La trama nupcial de Eugenides. Por supuesto, el lugar que ocupa la biología, el lugar que ocupa, sobre todo en este caso, los estudios neurológicos, en la reflexión sobre lo amoroso, ¿no? Acá plantea Susana, bueno, la filosofía y la poesía, también por supuesto la cuestión de la narración literaria, o sea, bueno, insisto, en el campo de las artes, también podríamos pensar en la narración cinematográfica, en la que también hay muchas referencias en la novela. De hecho, la novela tiene como epígrafe un diálogo, ¿no? Tomado de una película. Entonces encontramos, ¿no?, todos esos campos que van de alguna manera delineando en la vida social lo amoroso, y que van, por supuesto, relacionándose con cada uno de los sujetos y por supuesto, ¿no?, cómo los sujetos construimos nuestras representaciones de lo amoroso, nuestras expectativas, nuestras evaluaciones de nuestra propia vida amorosa, teniendo como referencia esas producciones de la cultura, ¿no? Es decir, el cine, el arte, la literatura, la poesía, la narrativa, y también, sobre todo creo yo, a partir de la divulgación que se hace en los medios de comunicación y en las redes sociales, pensemos esta idea de las neurociencias, ¿no? Creo que hoy es muy difícil sustraerse a videos, a veces, no sé, tipo TikToks o Reels, donde aparece, no sé, a veces un científico, a veces un pseudocientífico, haciendo referencia, ¿no?, digamos, a procesos neurológicos, a cuestiones ligadas a la conducta humana, a cuestiones ligadas también, no sé, a las hormonas, ¿no? Pensemos hoy cómo se han vuelto palabras conocidas por todos, no sé, serotonina, dopamina, ¿sí? Creo que hace 20 años nadie usaba en la vida cotidiana, o veía algún texto de la vida cotidiana que hiciera referencia a las hormonas, ¿no? De la manera en que hoy aparecen, y por supuesto como términos que remiten a, bueno, o que buscan tener una capacidad explicativa de por qué nos gusta lo que nos gusta, de por qué actuamos como actuamos, de por qué nos enamoramos, o por qué tenemos determinadas conductas o rituales en la vida amorosa, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que en esta novela precisamente se conjugan todos esos elementos, y nuevamente, como vimos en la figura de Joe, por ejemplo, en Amor Perdurable, de algún modo, en la experiencia de ese sujeto, en el caso de Mía, todos esos saberes entran en conflicto. Es decir, ¿de qué me sirve todo ese conocimiento al momento de, por ejemplo, tratar de sobrellevar una separación, ¿no? Una separación que por supuesto es entendida o vivida en el caso de Mía como un abandono, ¿sí? Me han dejado, me han cambiado por otra más joven, en el caso de la figura de Mía, y todo lo que sé sobre filosofía, de historia, todo lo que me dice la biología, la verdad que no me está sirviendo para poder elaborar y procesar esa situación, ¿no? Y bueno, las etapas por las que va pasando Mía a lo largo de la novela, desde su internación, ¿no? Luego de la crisis que le provoca el abandono de Boris, hasta, bueno, el regreso a la ciudad de la infancia, a esa pequeña ciudad norteamericana, ¿no? Ese pasaje de vivir en Brooklyn, en Nueva York, a esta pequeña ciudad del interior de los Estados Unidos, ¿sí? La ciudad acá tengo anotado todos los nombres, de Bonden, y luego, por supuesto, ¿no?, el reencuentro con la madre, esa madre que está viviendo en un hogar,
y que convive con otras ancianas, y aparece algo que me parece interesantísimo de esta novela, la representación de lo femenino en todas las etapas, ¿sí? Desde la infancia, ¿no? En la figura de Flora, pasando por la adolescencia, en la figura de las chicas que hacen el taller, por supuesto, entre ellos se destaca la figura de Alice, luego la vecina y la hija de, de, de Mía, que también, bueno, por supuesto son mujeres jóvenes, pero que ya están experimentando los primeros conflictos, en el caso de la vecina de Lola, la maternidad, la convivencia con un hombre violento o agresivo, impulsivo, en el caso de Daisy con un hombre celoso, posesivo. Luego, por supuesto, la propia experiencia de Mía, que se contrasta con las cuestiones que le plantea su psiquiatra, su doctora, la doctora S., que me parece maravillosa el personaje y las preguntas, las sesiones de terapia por teléfono me parecen una genialidad en la novela, y eso que esto es anterior a la pandemia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que luego se generalizaron, ¿no? Las terapias por Zoom o por Meet, ¿no? Que se hicieron como algo mucho más común a partir de la pandemia. Y por supuesto, bueno, las ancianas, tanto la madre de Mía como las mujeres que la rodean, y dentro de esas ancianas, por supuesto, la figura de Abigail, la que se ha pasado la vida bordando sus fantasías en, en, en forros secretos de vestidos o de almohadones, que me parece una maravilla también, y una genialidad divertidísima, ¿no? Y por supuesto la constante en la vida de todas estas mujeres, desde la infancia hasta la vejez, ¿sí? Es su vínculo con los varones, ¿sí? Son identidades que se van construyendo en relación a la figura masculina, figuras masculinas absolutamente opacas, por el silencio masculino, por el modo en que lo masculino se va presentando, ¿no? Como un enigma, como algo difícil de abordar. Fíjense el apodo que le pone Mía a Boris, el muro, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tipo de reflexiones, y bueno, como destaca acá Susana, con un humor genial, ¿no? Hay partes, no sé, si les ha pasado que uno suelta una carcajada directamente, porque lo que está pensando Mía, además con esa capacidad que ella tiene también de autorrepresentarse, de pensarse en relación también a esas distintas etapas, es decir, a esa niña que fue, esa adolescente que fue, a esa mujer joven que fue, a esa vieja que va a ser, esa anciana que va a ser, todo ese tipo de cuestiones realmente hacen de mí un personaje eh, muy, pero muy querible y entrañable, ¿no? Y por supuesto, vuelvo a insistir, ¿no? Todo ese conocimiento de diversas fuentes poéticas, filosóficas, científicas, que se vuelven insuficientes al momento de querer eh, afrontar esta situación que le toca atravesar. Y por supuesto, que esto también es lo que nos interesa a nosotros, el modo en que, bueno, la experiencia amorosa se vivencia, ¿no? Se vuelve una vivencia y no solo un concepto, una abstracción o un mero relato. Nuevamente aparece, por supuesto, la relación entre amor y locura, otra cuestión, ¿no? El amor y la enfermedad mentales. Hay una galería, ¿no? De locos o desequilibrados a lo largo de la novela, muy variopintos, ¿no? Muchas veces, por supuesto, también la locura ligada a la melancolía propia también de la intelectualidad, ¿sí? Hay esta cuestión, ¿no? Los intercambios con los correos con Don Nadie, ¿sí? Y sus reflexiones, ¿no? Y un poco también esa idea, ¿no? De que ese mundo intelectual, de intelectualización constante, ya sea en el campo de las ciencias o en el campo de las artes o de la filosofía, eh, digamos, tiene una frontera muy difusa, ¿no? Con el desequilibrio, ¿sí? Por, digamos, las conductas obsesivas, ciertos trastornos emocionales que están como
a veces en la base de esas obsesiones, que a veces generan la excelencia en el campo de la ciencia o la excelencia en el campo de las artes, pero que por supuesto, vos existir en la vivencia del sujeto hay, por supuesto, una serie de trastornos y desequilibrios importantes que también terminan, digamos, complejizando la vida de ese sujeto y la de su entorno, ¿no? Porque por supuesto las relaciones son absolutamente complejas y Mía tiene la maravillosa capacidad de poder someterlas a juicio, ¿sí? Sin contemplaciones, eh, y también de alguna forma, por supuesto, una serie de trastornos que se van dando en el mundo femenino desde la primera infancia. Bueno, Susana está hablando de Flora, ¿no? Flora con su obsesión con esa peluca, con el amigo imaginario que tiene, esta chica, bueno, Alice, y también sus trastornos de conducta y sus problemas que tiene de integración, y que un poco también le remiten a mí al bullying que también ella tuvo que padecer en el secundario. Bueno, pensemos, ya hemos visto muchísimas películas, series, y hay mucha también literatura en la última década sobre estas particularidades del modo en que se vinculan los jóvenes y adolescentes en las escuelas norteamericanas, ese modo tan particular de vincularse que tienen, ¿no? Y tan agresivo, tan lleno de segregacionismo, básicamente, ¿no? Porque en realidad lo que configura todo ese mundo es esa segmentación social muy marcada, ¿no? Eh, y luego, por supuesto, la propia figura de Mía y los trastornos de estas ancianas, los cisnes que rodean a la madre de Mía. Entonces también nos encontramos con esa cuestión de las distintas alteraciones, ¿no? Emocionales en, en, la, en la sociedad norteamericana. Bueno, por supuesto, creo yo también, en general, los grandes escritores norteamericanos son tremendamente críticos con su sociedad, ¿no? Por lo general, hay que rescatar esto, ¿no? En todos los ámbitos, pienso en el cine, en la música, incluso hasta en la televisión, los productos de gran calidad artística que produce la cultura norteamericana suelen ser tremendamente críticos con el modo de vida norteamericano, y mucho más con ese discurso épico o idílico, ¿no? De lo que sería esa sociedad de hiperconsumo. Y bueno, lo hemos visto en diversos talleres cuando hemos trabajado literatura norteamericana, y bueno, aparece constantemente esa casi denuncia, ¿no? De la estupidez, como dice muy bien Susana, ¿sí? Norteamericana, una sociedad, por supuesto, casi demencial, ¿no? En el modo en que plantea las relaciones personales, una sociedad bastante enferma y que enferma a los sujetos que viven en ella. Y bueno, también interesante, creo yo, para destacar también en la novela, bueno, el consuelo que ofrece el arte, el consuelo que ofrece la literatura, el cine, la poesía, la idea terapéutica de la escritura, que está muy presente, ¿no? en la novela, porque son varios niveles de escritura que atraviesan la novela, desde estos poemas que ella escribe, que Mía escribe mientras está internada, por supuesto los poemas que van surgiendo del taller con las chicas y que ella misma escribe también ya en el regreso a su ciudad natal, la escritura de ese cuaderno de experiencias eróticas, de recuerdos eróticos o sexuales previos a su matrimonio con Boris, por supuesto, los correos electrónicos que intercambia con su hija, con Don Nadie, con Boris, y finalmente, por supuesto, la escritura del texto que estamos leyendo, ¿sí? Que también hay todo ese juego metaficcional que tiene, ¿no? la, la novela, insisto, de varios niveles de escritura. Incluso podríamos, digamos, poner como ejemplo también de escritura el bordado que realiza Abigail, ¿no? Es decir, bueno, todas estas escrituras femeninas que se van integrando a la novela que leemos y que dan cuenta, ¿no? Bueno, insisto, de ese carácter terapéutico, tal vez, de la representación a través de la escritura,
pero también, bueno, de esa búsqueda de una identidad, de la identidad propia y de la identidad de los otros, ¿no? Y de ese otro tan opaco y oscuro que se le presenta a Mía, que es el sujeto masculino, ¿no? Creo yo que también volvemos a encontrar eso en esta novela, que hemos encontrado en otras novelas escritas por mujeres, la dificultad, ¿no? Dada la estructura social, dada los hábitos y las prácticas sociales que tienen las mujeres de entender a los varones, de comunicarse con los varones. También, por supuesto, que tiene como correlato la misma problemática o el mismo conflicto desde el otro lado, ¿no? Pero bueno, acá está, por supuesto, vivenciado y pensado desde la figura femenina, ¿no? Y un poco también, fíjense que a lo largo de las distintas etapas de la vida de las mujeres, se vuelve a presentar ese problema como una constante, ¿no? Desde la niñez o la infancia hasta la vejez, sigue siendo el hombre un sujeto difícil de comprender, ¿no? Para esas mujeres, con sus silencios, con digamos, su manera hosca de presentarse, con cierta manera, digamos, con las distancias que marcan, y por supuesto que aparece también en las figuras paternas también, ¿no? En la figura paterna de Mía, también se dan ese tipo de cuestiones. Bueno, me gustaría escuchar, porque la verdad que creo que es una novela que seguramente ha generado varias sensaciones y experiencias diversas, porque también te hace pasar por distintos estados de ánimo, distintos momentos, ¿no? La escritura de Hazbeth. Y bueno, me gustaría escuchar cómo ha sido la experiencia. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quieren que comience yo? Bueno, Susana, te escuchamos, sí. Bueno, yo soy fanática de Siri Hatzvet. La escuché como, bueno, escribí unas líneas sobre esto. Cuando OSDE en Salta replicaba unas reuniones que se hacían en Buenos Aires y intervenían algunos escritores, entre ellas fue Hasbel la que intervino, y les puedo decir que es maravillosa, maravillosa escuchar esa voz y esa calidez que tiene. Bueno, con respecto a la novela yo creo que algo muy interesante es la factura, cómo pone en escena la escritura. Constantemente ella pone en escena la escritura. Y además, lo que hace es trabajar con distintos niveles, vos lo dijiste. Desde el punto de vista de lo visual, las viñetas que no se aclaran en la edición en español, en el castellano, pero supongo que son de ella las viñetas, ¿no? Esas figuras de mujer que están interrogándose, riéndose, etcétera. Digamos, los distintos estratos de la escritura que van desde la cuestión neurológica. Ella es una especialista en neurología, ¿no? Ha estudiado psicoanálisis, ha estudiado neurología, es una estudiosa. Y con referencia a su marido, a Oster, yo creo que solamente un tipo inteligente como él podía estar con ella. Es decir, ella realmente es una mujer que merece una consideración especial dentro de las escritoras norteamericanas. Bueno, lo otro que a mí me parece fantástico es como esos matices que vos señalabas, la filosofía, la poesía, el cine, la literatura en general, la narrativa, no abruman al lector. No es una novela de tesis, jamás en ningún momento uno percibe ese afán de dar cuenta de la inteligencia, de la suspicacia. Es suspicaz e inteligente, es irónica, pero no hay una muestra, como hemos visto en algunos otros escritores. A mí me ha parecido, por ejemplo, ese griego norteamericano fastidioso en ese sentido, sino que es muy sutil, muy bien trabajadas las referencias filosóficas, históricas,
poéticas, y por supuesto no ahorra tampoco en esos niveles de escritura de ella, no nos ahorra la parte que podría ser para algunos ridícula o podría ser grosera. Por ejemplo, en la página 130, cuando está hablando del clítoris y dice esos versitos: cuando Colón oteó aquel monte bendito, se detuvo e inquirió qué es esto que brota. Bueno, es genial. Las mayúsculas, otra cuestión que me llamó la atención a mí, las mayúsculas, el uso de las mayúsculas. ¿Por qué trabaja ella las mayúsculas? ¿Por qué constantemente está haciendo mayúsculas y bastardillas, ¿no? Haciendo referencia, porque supongo que el interés de ella es que no solamente nos sigamos la historia, el relato, sino también que nos demos cuenta de la escritura, nos fijemos en la escritura, ¿sí? Por eso creo que ese uso de las mayúsculas, los espacios que va dejando, el uso también de las palabras en otro idioma, que no son tampoco muestras de erudición. Yo creo que necesitaba poner cri de coeur, necesitaba poner lo del hombre, lobo del hombro en latín, ¿sí? Eso es maravilloso. Y después, con respecto a la reflexión sobre la ficción, yo los remito a la página 110. Bueno, yo tengo la edición de 2011. No sé cuál es la que pusiste vos, Ariel, en PDF. Esa ¿Esa? edición, sí. Ah, bueno. En la página 110, fíjense que está hablando de Moki, ese amigo imaginario de Flora. Y en la parte final de esa página 110 dice: la ficción constituye un vasto territorio de fronteras imprecisas y no hay certeza sobre dónde empieza y dónde termina. El mapa de las falsas ilusiones se va trazando según pautas acordadas de forma colectiva. Podemos decir sin temor a equivocarnos que un hombre que cree emitir rayos tóxicos que no afectan, sin embargo, a nadie a su alrededor, sufre una determinada patología y hay que internarlo. Pero pongamos que la fantasía de ese mismo hombre es tan vívida que afecta a su vecino, quien empieza a tener dolores de cabeza y vómitos, y a partir de ahí sobreviene una histeria colectiva y todo el pueblo empieza a tener náuseas. ¿No supone esto cierta ambigüedad? Y ambigüedad la pone con mayúscula. El vómito es real. Me acordé de las mujeres enloquecidas que se echaron a temblar en un descontrolado frenesí y se autoagredieron en la iglesia de Saint-Médard, de sus delirios y convulsiones horripilantes, sus espantosos placeres, su maravillosa subversión de todo. Bueno, ahí hay una cuestión que, como en otras partes de la novela, yo rescato esa, pero en cada una de las partes hay una suspensión de la historia, porque ella suspende la historia y dice: ¿para qué vamos a seguir con esto que no tiene ningún interés? Imagínese usted, lector, lo que sucede. Suspende la historia y reflexiona. Bueno, no quiero hablar demasiado, me parece que hay otros que pueden decir otras cosas. Se notará mi entusiasmo por Siri Hasbet y su novelística. ¿Sí? Gracias. Gracias a vos, Susana. Bueno, la verdad que es hermoso el entusiasmo que despierta esta novela. Y lo que vos decías también respecto de esta cuestión, bueno, de cómo va suspendiendo, ¿no? La narración, y siempre son como, o sea, tampoco se va, hay como un manejo de los tiempos y del espacio, ¿no? De la novela, porque tampoco es que está, no sé, página tras página, haciendo este tipo de cuestiones, ¿no? Porque inmediatamente vuelve a lo cotidiano, vuelve a la problemática, vuelve a su obsesión con Boris y su pausa, y aparecen también esos textos breves, ¿no? Los correos electrónicos y ese tipo de cuestiones que nos remiten en parte a esa vida cotidiana o a su forma de cuidar a los hijos de su vecina y el modo en que ella se relaciona, o cómo se relaciona con estas adolescentes del taller de poesía. A mí, en lo personal, cada sesión del taller de poesía me parece una maravilla. Los temas, los textos que les hace leer, las situaciones que se dan, las cosas que escriben las chicas, cómo se comportan. La verdad que es una cosa que a mí también me gusta muchísimo, ese tipo de cuestiones que se van planteando en el texto. Gloria, ¿te escuchamos?
Hola, ¿se escucha, no? Sí, sí. Bueno, me pasó con ella que yo era parte de la gente que sabe poco de literatura y que creía que ella estaba como sobrevalorada por ser esposa de Oscar. A ver, mala onda, digamos, de la gente que no sabe. Y la verdad que hoy te diría todo lo contrario, es decir, cómo le tiene que haber sumado esta mujer a Oscar, porque es extraordinaria, es buenísima, es buenísima. Eh, Empecé a leer la novela, no sé, hace 2 días, 3 días, no la pude soltar, es ese tipo de escritores, escritoras que te atrapan con su frescura, con su gran técnica además, porque la estructura de la novela es buenísima, cómo va y viene en el tiempo, cómo empieza la narración, la suelta, te deja esperando. No, no, es una danza, realmente es casi coreográfica, te diría. Y, ¿Y qué me pasó con esa novela? Todo lo que ustedes dicen, todo lo que se ha escuchado, me sumo a esos comentarios, pero me dejó algo que pocas veces me deja, y ahí hay realmente un escritora importantísima. Me dejó con una sensación en el alma, ¿no? Es decir, alguien que toca tu corazón, tu conciencia, tu sensibilidad, y me quedé triste, me quedé, no sé si es una mezcla de tristeza, alegría, dulzura, nostalgia, miedo, esperanza, de todo. Porque ella va entrando, digamos, en todos esos registros de la persona, especialmente de las mujeres, que vamos atravesando, bueno, desde la infancia, la adolescencia, la madurez, la vejez. Y ella escribe desde un lugar muy interesante en el que estamos, creo que casi todas, que es cuando hemos pasado un poco la mitad de la vida y somos ese jamón del sándwich, ¿no? Que conocemos mucho de la vida, todavía tenemos a nuestras hijas jóvenes y a nuestras madres ancianas y nuestros maridos que pueden estar, no sé, con décadas de matrimonio, que ya hay una cantidad de cosas que se han perdido y otras posiblemente se han ganado. Es decir, habla desde un lugar de mucha sabiduría y lo que me encantó en lo personal, cómo rescata esos círculos de mujeres que hoy son tan importantes y empiezan a tener tanto valor en nuestra cultura, es decir, vuelven a tener el valor que tuvieron, no sé, en los inicios de las civilizaciones, esos círculos de mujeres solidarias, ¿no? Todo ese momento cuando ella se hace cargo del bebé de la vecina y la ayuda. Bueno, eso es estar viendo la historia de la humanidad y la forma en que las hembras fueron solidarias entre sí y que menos mal que ella lo rescata porque es muy hermoso. O todas esas viejas llenas de sabiduría, de historias y de achaques y de deseos reprimidos o de deseos cumplidos que se ayudan en ese ir a tomar el té, en ese círculo de literatura y lo que fuera. Es decir, tiene tantos registros, desde la crueldad de los adolescentes, hechas desde su ignorancia y su tontera, y otras no tan tontas, digamos, hasta la dulzura de esas ancianas, que es a donde ella va. O sea, ella vuelve a los orígenes, ¿no? Que es una de las cosas más interesantes que pueden pasarle a un ser humano y mucho más a una escritora y escritor. Y que no sé, podríamos hablar un seminario entero sobre esta gran escritora, pero esta novela me ha dejado llena de dulzura. Y además, lo que tanto me gusta en ella y que veo en bastantes escritoras que hemos abordado norteamericanas, es que no se la cree, digamos, no te viene a tirar toda su sapiencia y los metalenguajes y mostrarte, uy, mira todo lo que sé, todo lo que he leído. No, 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 está totalmente de vuelta y se ríe.
Y bueno, qué decirte el humor, el humor que tiene, un homenaje a las referencias que hace, sobre todo de Disney, ¿no? Muy, muy bien, muy bien Disney homenajeado. Así que, bueno, me es todo un descubrimiento ella. Yo la vi en algunos reportajes, siempre con él, fue una casualidad, porque ella tiene, a ver, es príncipe de Asturias, cuánto ella como novelista, y bueno, me pareció inteligentísima, pero además técnicamente una persona excelente, su forma de armar una novela breve, pero que si nos ponemos a pensar, te deja tanto, 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 te incorpora tanto a tu vida como lector. Eso les quería decir. Muchas gracias, Gloria. Bueno, vemos varias cuestiones, me gustó mucho lo que planteaste respecto de los vínculos entre las mujeres, esta cuestión, ¿no? De cómo se van dando esta solidaridad, este modo en que se acompañan, que comparten cosas para tratar también de conocerse. Me parece que también esto es muy importante, la idea de conocer a los otros. Hay como algunas reflexiones, desde mi punto de vista, muy prustianas en la novela, ¿no? Respecto del tiempo, respecto de la memoria, respecto de quiénes son los otros o quién soy yo. Y por supuesto, bueno, la escritura como herramienta para ese tipo de indagaciones. Y estos modos, ¿no? No hay una parte muy linda respecto a lo que vos planteas, Gloria, que se me viene a la memoria, cuando la madre evita la caída de Abigail, ¿no? Y también se golpea a ella con su propio andador, ¿no? Pero para que justamente la caída de Abigail no sea tan grave. Y hay toda una reflexión respecto del miedo, ¿no? A caerse, de lo que implica caerse a determinada edad, ¿no? Pues una especie de vida que no va a volver nunca a ser la misma luego de una caída. Y bueno, en ese nivel, a ese nivel, ¿no? De solidaridad se da la, esta cuestión que estás planteando, ¿no? A ver, Ileana había levantado la mano, luego Mabel. Hola, buen día. Yo no la terminé todavía de leer, pero pude encontrar varias cosas, por ejemplo, como, o sea, primero que me hizo acordar la primera parte a la novela La señora March de Virginia Feito. Eh, me hizo, me hizo acordar mucho la temática, ¿no? La forma en cómo resuelve cada una el conflicto es totalmente distinto. Los vínculos que se van construyendo a lo largo de la historia me parecieron sumamente tiernos, tan reales, desde con el vínculo que tiene con su madre, con su hermana es un vínculo precioso, porque a pesar de que el marido la deja teniendo más de 50 años, la hermana viaja a verla, la abraza, la contiene. Bueno, la madre también, ¿no? La contiene mucho. Después, el vínculo con las chicas, con las adolescentes, sobre todo no sé, los que somos docentes, yo soy docente de nivel secundario y tengo esos vínculos donde me dan años de vida porque uno aprende de ellas. eh, y después el vínculo con estas ancianas, que cuando veía la forma de bordado, me acordaba de una película de Estados Unidos que había leído, la importancia que tiene para algunas comunidades el bordado y lo que transmite la historia. O sea, no es porque sí la parte esa. El vínculo con la vecina, que yo tengo en la edición 2024, pero en la página 79, me parecía súper importante el concepto de sororidad que aparece en toda la novela. Y dice, lo importante era que se había establecido una alianza entre nosotras, sentí una camaradería de ambas y que esperábamos que continuara. ¿No? A partir de un hecho aparece este vínculo de donde parece que esta situación la lleva a encontrarse con mujeres, a tener otra vida distinta y en un momento incluso dice ella que quería reconocer de que la estaba pasando bien. O sea, a pesar de todo, ya la estaba pasando bien y estaba disfrutando
esa nueva persona con la que se estaba construyendo, ¿no? Y bueno, entonces calculo yo, pues no la terminé de leer, que el verano sin nombre es porque tiene vínculos con mujeres desde niñitas, desde 3 años, adolescentes, su madre, las amigas de la madre, y es como que va aprendiendo y volviendo a ser ella a partir de estos nuevos vínculos. Y además es como que muestra a lo largo de la historia es cómo estas mujeres atravesaron su vida y cómo fue cambiando la concepción de matrimonio, amistad, maternar, eh, sin juzgarlo, ¿no? Lo muestra nada más. Entonces, para que el lector vaya viendo, creo yo, ¿no? Una hipótesis de lectura, ¿dónde se ubica el lector? ¿O por cuál de estos vínculos atravesó, está pasando? Y además, como decía Gloria, a mí me llena de sentimientos esta novela porque además, como la describe a su madre como mamá, es increíble. O sea, es hermosa. O sea, ojalá todos hubiéramos tenido una madre como ella, porque parece que no tiene defectos esa madre. Es preciosa, ese vínculo con su madre y su hermana es muy bello. Y el vínculo que tiene con la hija también, ¿no? Que no lo describe tanto como describe su vínculo con la madre. Y por último, el tema de la terapia, para las personas que hacemos terapia, es tal cual, para mí me parece que hace psicoanálisis porque es una palabra o una pregunta que te hace tu psicóloga que te descoloca totalmente y te hace pensarte, repensarte, ¿no? Ahí creo que aparece la importancia de hacer terapia en algún momento y esto que sí veo en la sociedad hoy en día, que está bueno y es sano decir que uno está mal por amor, que necesita hacer esos duelos y no ponerse en lo trágico, ay, me quiero morir, sino que realmente lo padeces, es un duelo cuando te separás o cuando te dejan. Y que eso está bueno, porque antes como que se ocultaba, la mujer se lo tenía que bancar, como incluso la madre, que el padre parece que la iba a dejar por otra, y ella fingió que no pasó nada. Y acá sí pasaron cosas, y hay como todo un trabajo interno para curarse de raíz, ¿no? Bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias, Iliana. Bueno, hay varias cuestiones, lo que planteaste vos, que también me parece importante que podamos retomar. Esta cuestión, bueno, de las diversas formas que tienen que ver, por supuesto, con las edades, con las etapas que pasan las mujeres, en estas formas de relación con sus parejas. Y por supuesto, bueno, vuelvo a insistir con esta idea, ¿no? Con cómo el vínculo entre en las parejas, varón y mujer en este caso, está, por supuesto, absolutamente atravesado por cuestiones socioculturales, ¿no? Y estas diferencias, el modo en que la madre habla de su matrimonio, el modo en que ha vivido su matrimonio Mía, el modo en que lo vivencia también Flora, no Flora, no Lola, perdón. O también las expectativas, ¿no? De los vínculos amorosos o sentimentales, en el caso de la hija o en el caso de estas adolescentes que van al taller de poesía, ¿no? Me parece que hay algo interesante también en la novela respecto de la cuestión de la temática de lo amoroso y lo sentimental, y que lo entronca con la reflexión acerca del tiempo y del cambio. Porque un poco el ideal romántico del amor, que se remonta, por supuesto, al platonismo medieval, tiene que ver con lo esencial, con lo que no cambia, lo que va a permanecer siempre igual a sí mismo, ¿no? Entonces, la concepción de lo amoroso se da en ese plano en nuestra cultura, en Occidente, y nos hizo esperar o tener la expectativa de que el amor es algo que va a perdurar siempre igual a sí mismo por, por el tiempo, ¿no? Pensemos que uno de los grandes temas del platonismo es la anulación del tiempo, ¿no? Es decir, la idea o la esencia justamente es una destemporalización de un objeto, ¿sí? Es perfecto porque no cambia, es perfecto porque es siempre igual a sí mismo. Entonces la idea de la perfección en el amor, la idea del amor inmutable,
por supuesto, está muy presente en nuestra cultura, ¿no? Y es como curioso que lo pretendamos incluso desde la adolescencia, ¿no? Acceder a lo inmutable en una etapa donde todavía queda todo por vivir. Entonces, esas preocupaciones, obsesión que tiene Mía por preguntarse en qué un momento una cosa se convierte en otra, en qué momento las personas cambian, en qué momento Boris empezó a pensar en la pausa y en qué momento la pausa se convirtió en su nueva mujer, o sea, y ese tipo de cuestiones, ¿no? O cómo, por ejemplo, la pausa pareciera que lo ha cambiado a Boris, como ella no lo pudo cambiar mientras estuvo, ¿no? En el momento cuando le cuenta algo, por ejemplo, que Boris llora, dice la hija, ¿no? Cuando se encuentra, dice, no puede ser que Boris llore, si solamente llora cuando ve películas, por ejemplo. ¿O no será que pausa lo transformó? ¿Sí? Es decir, esta idea del cambio y del paso del tiempo, que por supuesto complejiza absolutamente nuestra experiencia de lo amoroso y de lo sentimental, y por supuesto nos enfrenta a esta idea, insisto, del amor como una experiencia inmutable que se permanece absolutamente igual a sí misma a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí está, muy bien, gracias Karina, la referencia platónica en Shakespeare también, bueno, en toda nuestra cultura está, ¿no? Pensemos en la idea de amor constante más allá de la muerte, del soneto de Quevedo, ¿no? Seré polvo, pero polvo enamorado, es decir, mi materialidad como cuerpo va a cambiar, se va a transformar, me voy a convertir en ceniza, pero finalmente, ¿sí? Lo que va a pervivir inmutable es lo amoroso, ¿no? También pensemos que en ese sentido Quevedo es absolutamente contradictorio, porque después en otros sonetos define el amor como algo que es totalmente oximorónico, ¿no? Que es puro cambio, que es pura transformación. Hoy es esto y mañana lo otro, ¿no? Lope de Vega también tiene un hermoso soneto definiendo el amor así, ¿no? Como a partir de contradicciones, antítesis y figuras oximorónicas, que en definitiva tenía que ver con esa idea, insisto, no platónica de lo amoroso, que tiene que ver con el cambio. Y acá creo yo que aparece esta cuestión en esta novela de manera muy profunda, a pesar del humor, a pesar de la brevedad, a pesar de no querer, digamos, como decía muy bien Susana, abrumarlo al lector con referencias filosóficas o literarias, pero de hecho esas referencias del pensamiento están, ¿no? Habla de los filósofos, habla de nuestra concepción del tiempo, habla de cómo, por supuesto, nos cuesta a los seres humanos en esta cultura, en relación a nuestras ideas respecto del tiempo, y en este caso del amor, pensar, ¿no? Que la gente cambia, que las pasiones cambian y que todo en realidad está sometido a la transformación que provoca el paso del tiempo, que bueno, filosóficamente, como también lo señala la novela, somos nosotros mismos, el tiempo está en nosotros, no es solamente el tiempo de los relojes, el tiempo externo que marcan, que se marca, digamos, convencionalmente en función de la sociedad en la que vivimos. Entonces, me parece que esta cuestión del tiempo, las edades, las transformaciones, según el paso del tiempo, según las edades también, y sobre todo, insisto, poniendo el eje en lo amoroso, ¿no? Y por último, en base a lo que plantea Iliana, que también me gustó mucho, esta idea del verano sin hombres, ¿sí? Lo que implica un verano no solamente como época del año, sino las connotaciones que tiene, ¿no? Desde el punto de vista estacional, un periodo como, no sé, vacacional, un periodo, bueno, de calor, de romper con la rutina, ¿sí? Un poco el verano implica ese, ¿no? Es el periodo donde se discontinúa lo que venimos haciendo a lo largo del año. Y por supuesto, la identidad de lo femenino sin la referencia masculina. Bien, piensen que estamos todavía, ¿no? En una sociedad donde todavía se está buscando ese proceso, ¿no? De construir identidades femeninas o que las mujeres puedan construir su identidad sin esa referencia masculina omnipresente, como lo vimos en el caso de Amor, ¿no? Donde, por supuesto, cada uno de estos sujetos es quien es en relación a cómo es o qué es de Bill Cosby, ¿o no? En cambio acá, bueno, encontramos por lo menos un sujeto que empieza a plantearse esas cuestiones, e incluso estas mujeres también empiezan a plantearse, ¿no? Hay una parte muy graciosa cuando muere la más anciana, creo que se llamaba George, y una dice, ay, bueno, se va a encontrar con el marido, algo, y la otra vieja dice, no, ojalá que no se lo encuentre con ese que era un malhumorado y un pelado molesto.
me parece maravilloso decir, ya basta de pensar, ¿sí?, la vida, incluso hasta después de la muerte, si es que crees en eso, en relación a un hombre, ¿sí? Ojalá que no se lo encuentre, dice, creo que es Abigail la que dice eso. Entonces, bueno, hasta esa cuestión, ¿no? Pensemos, vuelvo a insistir, en nuestra cultura, la idea de que una mujer anciana muera es para reencontrarse con el marido, o sea, como si no pudiese estar nunca independiente, sola, sin pensarlo como referencia al varón, ¿no? Entonces, me parece que también eso que plantea Iliana está muy presente en la novela. Mabel, te doy la palabra. Tenés la mano levantada. Perdón, ¿puedo decir algo, profe? Sí, Cortisón. sí. Perdón. Referido a esto del tiempo, es como que hay gente que se angustia mucho por el paso del tiempo, ¿no? Y por todo lo que va perdiendo y todo eso. Pero ella es como que va sacando cosas positivas de estas edades, de estos pasos del tiempo. Y además me parece que hay una metáfora muy interesante ahí. Al después, o sea, si bien son grandes el grupo de la amiga de la mamá, siempre tienen algo que hacer. O sea, como que siempre tienen metas nuevas. Leer, hacer, terminar, y siguen sociabilizando. Eso me parece que es súper interesante y da otra vuelta de tuerca a esta concepción que tenemos de la vejez y del paso del tiempo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos planteás, Liliana. Me parece que aparece esta cuestión, ¿no? Vuelvo a insistir, la reflexión que ella hace a partir de esta cuestión, en qué momento cambian las cosas, cómo cambia todo, cómo cambian las personas con las que estamos, cómo cambia el propio sujeto, en este caso Mía, y ver también esos cambios, ¿no? Digamos, esa forma en que se manejan estas mujeres más jóvenes, en cómo se manejan estas mujeres ancianas. Y bueno, por supuesto, el conflicto en realidad respecto de la relación con el varón, ¿sí? La presencia o no presencia, el modo. De alguna manera, estas mujeres ancianas también están en un verano sin hombres, ¿no? En un largo verano sin hombres, viviendo en ese hogar, digamos, en el que están y compartiendo ellas sus lecturas, sus experiencias, sus recuerdos, sus afectos, ¿no? Con su familia. Eso también es muy importante. Creo también yo que es una novela donde hay mucha diversidad como para poder hacer un análisis, ¿no?, de estas cuestiones. Lo que se presenta de un modo seguramente se representa de otro modo en otro personaje o con otro matiz de lo que va sucediendo en la novela. Mabel, te doy la palabra. Bueno, creo que varias cosas ya se dijeron, o sea que a lo mejor repito, pero un poco era como para hacer, puntualizar. O sea, de acuerdo a la temática del taller, o sea, está el amor, en todo el desarrollo de la novela, pero el amor de distintas formas. O sea, el amor de pareja, o sea, el amor con su marido, con Boris, pero además sus primeras experiencias amorosas con los primeros pretendientes que tiene, sus primeros contactos sexuales. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado está el amor de madre, o sea, madre ella con su hija, su madre con ella, la relación de su vecina con sus hijos. Bueno, o sea, está el amor de la madre. Está la relación con los padres, o sea, cómo fue el amor con su padre, el amor de su madre con el padre. También, o sea, está trabajado todo ese tipo, esas formas de encarar los amores. El amor con la hermana, o sea, el amor filial. O sea que, bueno, o sea, me pareció muy interesante cómo se ha ido trabajando todas digamos, los distintos ángulos o las distintas, bueno, tipos de amor. Por otro lado, bueno, ya se dijo un poco el tema las reflexiones sobre el tiempo. O sea, lo que quería decir es que trabaja mucho con el recuerdo, con la memoria. Ese es como el instrumento con el que le permite ir indagando
todas las etapas, todo lo del matrimonio, lo de la infancia, lo de las relaciones con los padres, bueno, eso es uno de los trabajos, bueno, que me ha parecido muy interesante, cómo maneja el tema de la... Y después, cuando hace todo ese recuerdo, vuelve digamos, como a una historia presente, o sea, va y viene de los recuerdos al presente. Por otro lado, como que la tensión de la trama o algo así, no sé, me daba, se mantiene entre la rabia de ella y la culpa de Boris, sobre todo cuando empieza de la mitad cuando él empieza a mostrar su arrepentimiento, o sea, ahí hay como, eso es lo que va permitiendo como que el desarrollo y uno quiere saber cómo termina esta historia de esta pareja. Después, por ejemplo, bueno, esto volviendo de la memoria, las reflexiones que hay sobre el matrimonio, además así todo el tema, bueno, que ya lo dijeron, también el envejecimiento, el tema de cómo ahonda esa relación, digamos, dentro de su matrimonio, cómo va analizando las etapas por las que fue pasando su matrimonio y las características de la intimidad que tuvo su matrimonio y cómo ese matrimonio, bueno, y esa intimidad se va deteriorando, bueno. O sea, todo el proceso que también ya se hizo alusión. Y por otro lado, el tema, cómo incorpora el tema literario, o sea, buscando la forma. Por un lado, con el club de lectura de las ancianas. Entonces ahí, o sea, trae las obras, el análisis de lo que se trabaja en ese club de lectura de Jane Austen y no me acuerdo qué más. Y por otro lado, el taller de lectura, donde ella también aprovecha ahí para incorporar todos los autores y el tema de lectura. O sea que está muy presente el tema de la literatura y de la lectura. O sea, una postura teórica y práctica sobre cómo leer y la figura del lector. Y además, la forma también cuando se dirige a nosotros, a los lectores, y nos hace mención, hay un director, la narradora al lector. Bueno, eso es lo que quería más o menos apuntar. No sé si está medio repetitivo o no. Gracias. No, no, muchas gracias, Mabel. Bueno, muchísimas cosas para destacar de lo que señalaste. En cuanto a la cuestión, bueno, de esta diversidad de lo amoroso, que en definitiva, sobre todo, bueno, por lo que más o menos uno ha leído en las últimas décadas, bueno, empieza a pensarse la cuestión amorosa o sentimental, bueno, en relación a toda esa diversidad, es decir, cómo nuestras relaciones filiales, nuestras amistades, la relación amorosa de nuestros padres o las que nos rodean, ¿no? O las que vemos, por supuesto van haciéndonos pensar, consciente o inconscientemente, o generando expectativas o deseos respecto de lo amoroso, bueno, cuando entramos en la pubertad sobre todo, ¿no? Y luego, por supuesto, cómo hay una especie de, digamos, de lazo muy estrecho entre entre todas esas experiencias amorosas, o sea, que no somos un sujeto que ama de determinado modo o que experimenta el amor filial o fraternal o de pareja de un modo y de otra forma otro tipo de amor, ¿no? Sino que más bien hay como una serie de continuidades y de vínculos muy estrechos entre esos modos, ¿no? Por eso también es importante para mí tratar de recordar qué había visto, ¿no? En el amor de sus padres, y en ese momento, de alguna manera, en ese presente del que vos hablabas también muy bien, Mabel, ella puede quizás hacer como ese vínculo, ¿no? Ver esa totalidad de lo sentimental y amoroso y cómo, digamos, su experiencia con Boris está atravesada por eso. Y la experiencia de Boris también, ¿no? Porque ella habla de la madre de Boris, de la figura, por supuesto, del hermano de Boris, ¿no? Que se suicida, y de cómo impacta, ¿no? Esa experiencia, por supuesto, en la vida de pareja, ¿no? Porque el otro también viene con toda esa red de emociones y de vínculos amorosos
que no son los de la pareja, por supuesto, aunque también pensemos, ¿no? La experiencia sexual, la experiencia de ese cuerpo, de las diversas experiencias también como de alguna forma van configurando quién vamos a ser en nuestra vida de pareja, ¿no? Y esa difícil conjunción de todo eso en un sujeto y en el otro también, ¿no? Porque la forma tan particular que tiene la pareja es precisamente de poder congeniar esas diferencias y también, por supuesto, esas digamos, cosas comunes, ¿no? Porque también otro tema que va planteando la novela es como el matrimonio o la experiencia de pareja que se extiende en el tiempo, también va como asemejando, ¿no? A la pareja, digamos, los va convirtiendo en determinadas cuestiones como si fuesen uno solo, ¿no? En el modo en que recuerdan, en el modo en que interactúan, en el modo en que opinan, en el modo en que van viendo o percibiendo el mundo, ¿no? Gloria, querías agregar algo. Sí, solo agregar esto que completa exactamente lo que estás diciendo en este momento. Yo creo que sobre toda la novela hay todo eso que es el título de este taller, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Porque lo que veo al terminar de leer esta novela, al compartir todas estas experiencias de lectura, es que ella logra sobre toda esta cantidad de relaciones humanas un manto que a veces decimos ese manto de piedad, esa mirada compasiva y comprensiva de la dificultad que es ser un ser humano y nuestras relaciones y la forma en que nos queremos y nos vinculamos. Y de todas las relaciones que ella analiza, que son enormes, muchísimas, hay esa mirada comprensiva, absolutamente comprensiva y amorosa, que da la experiencia de la vida, que dan los años, que dan las propias indagaciones personales. Y nosotros vemos que todas las relaciones que hay en este tapiz, en este cuadro, digamos así, son relaciones llenas de ternura y de imperfección también, ¿no? Y que esa es la vida humana. Y vemos, por ejemplo, esa comprensión que de alguna manera tiene la hija, que le dice, bueno, mamá, dale, tal cosa, o Lola cuando de alguna manera entiende los nervios, la ansiedad, la angustia de ese hombre que vive con ella, y cada una de las viejas cuando se refiere a sus ex maridos o a sus antiguas relaciones, y lo que surge también de ese taller con las adolescentes, es decir, esa mirada compasiva sobre la imperfección y la dificultad que nos plantea el amor en todas sus expresiones. Así que eso me viene a completar un poco lo que estás diciendo y nada más, quería agregar eso. Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo vuelvo a recalcar esta cuestión de lo que vos estás planteando respecto de la imperfección. Y una imperfección, un reconocimiento, una reconciliación con esa idea de imperfección, porque el problema también, pensemos, ¿no? Que estas concepciones de lo amoroso, idealistas, de raíz romántica, o más que romántica, platónicas, ¿no? Porque esto se remonta mucho, mucho antes del romanticismo. El romanticismo quizás lo divulga en Occidente de una manera, digamos, abrumadora, porque 200 años después sigue estando presente esa concepción, pero sabemos que se va construyendo desde la antigüedad y tiene muchas manifestaciones, por ejemplo, a lo largo de la Edad Media, y eso genera mucha angustia en el ser humano, porque el ser humano siente el fracaso de no conservar algo sin que se transforme, sin que se modifique, ¿sí? Se aferra a la idea, ¿no? A veces también en función de esa expectativa o ese deseo de que algo no cambie, de que el otro no cambie, de que el vínculo se mantenga, ¿no es cierto?, igual a sí mismo, idéntico a sí mismo, en una idea absolutamente inhumana de imperfección, ¿no? De perfección, perdón. Entonces, de algún modo, creo yo, como dice muy bien Gloria, toda esa imperfección, digamos, que está además representado con mucha ternura en el texto, es como una reconciliación con la humanidad, ¿no? que tiene, en este caso, el personaje, y que se vincula con ese reconocimiento, ¿no? De que todo está sometido a cambio, de que es el tiempo
que modifica todo, modifica la experiencia, modifica el pasado incluso, ¿no? Porque la memoria, ya lo hemos visto desde Proust en adelante, lo transforma todo, es muy creativa, muy imaginativa la memoria, ¿no? Y de repente lo que imaginamos, un poco en base a lo que plantea Susana cuando leyó sobre la ficción o lo imaginario, termina convirtiéndose en la realidad del sujeto. Bueno, todo ese tipo de reflexiones que además son muy amplias, pero que muy agudamente y hábilmente la novelista las enlaza, ¿no? En esta historia, nos permiten, creo yo, reconciliarnos un poco con nuestra humanidad y pensar el amor en términos más humanos, ¿sí? No quiero hablar de realidad, porque en realidad tampoco sabemos muy bien de qué se trata, pero por lo menos entender, bueno, que todo está sometido al paso del tiempo, al cambio, a la transformación, y que la imperfección es precisamente una de las características que define, ¿no? Nuestra experiencia vital. Entonces, bueno, acá lo amoroso deja de tener ese peso abrumador, que además, creo yo, es precisamente ese descubrir, ¿no? Lo que ha derrumbado al sujeto al inicio de la novela. Porque es decir, bueno, aquello que parecía que iba a ser eterno, aquello que como ya había durado tantos años, parecía que iba a durar para siempre, ese para siempre tan engañoso, ¿no? De la retórica amorosa occidental, de repente, bueno, al sujeto obviamente le ha destruido todas las estructuras, ¿no? Y por supuesto también por el hecho de qué lugar ocupa esa relación en la vida de esa mujer, ¿o no? Y luego en ese intento de reconstrucción, de sanar, de encontrar salud, equilibrio emocional, bueno, aparece toda esta reflexión, ¿no? Y no me parece casual que se centre, insisto, en el paso del tiempo y en la transformación como algo que es inherente, no solamente a la vida humana, es inherente a todo lo que nos rodea, ¿no? Me parece que esa es la cuestión a tener en cuenta también. Laura, ¿habías levantado la mano? Ahí está. Ahí, Eh, perfecto. bueno, decir que me encantó, me gustó muchísimo la novela, y también, bueno, anoté algunas cosas que las chicas ya dijeron, que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos dijiste, con lo que dijeron las chicas. Y sí, me gustó mucho la narración, ¿no? El estilo narrativo, la narración en primera persona, pero que también incorpora otras voces. Por ejemplo, bueno, ahí me hacía acordar un poco a Morrison. El recurso es tal vez el correo electrónico, ¿no? Cuando incorpora la voz de Boris, la voz de Daisy, la voz de Don Nadie. Me gustó mucho eso, y también, como dijo Mabel, la apelación al lector, ¿no? Todo el tiempo. Hay como una reflexión meta, ¿no? Sobre la escritura todo el tiempo. Y eso me pareció muy interesante. Bueno, por ejemplo, en alguna parte dice: pronto aparecerá la acción, amables lectores, soy vuestra, ¿no? Una cosa así. Y luego también dice que seguir un orden cronológico, dice, suele ser un recurso narrativo sobrevalorado, ¿no? Así como que todo el tiempo un poco reflexiona sobre estas cuestiones, y creo que Susana algo había dicho también con respecto a la figura del narrador, ¿no? Que aparece. Y también me gustó mucho esos saltos al pasado que ella hace, como a modo de flashback, ¿no es cierto? Como para ir recordando su vida con Boris, su vida con su hija, su vida con su hermana, y también la vida de la madre en relación a su padre, en la relación con su padre. ¿Y qué más puse? Bueno, más o menos eso. Y sí había extraído también, como en todas las novelas que venimos viendo, como una especie de, ella dice en algún momento lo que es el proceso del matrimonio, ¿no? Y entonces pone, por ejemplo, que un joven se encuentra con una doncella, se miran, se enamoran, y dice finalmente se casan y descubren lo que su ceguera voluntaria les ha impedido ver, ¿no? Nuevamente aparece así un concepto de se casaron y ya se pudrió todo, una cosa así. Bueno, ese era
pequeño aporte que quería hacer. Gracias. Gracias Laura. Susana. Bueno, me parecieron magníficas todas las intervenciones, me ayudaron a pensar otra vez más la novela, pero quisiera volver, yo creo que en la parte, en lo que escribí hace un ratito, expuse esto de la censura, porque me acuerdo, me vino a la memoria lo que está pasando ahora en Argentina con la censura de ciertas escritoras en el secundario. Bueno, me parece interesante la figura de la madre que de una de las chicas, de una de las niñas del taller de escritura y lectura que tiene con las adolescentes. Cómo en un momento repele cierta referencia literaria que ha hecho la profesora con las estudiantes y también la censura y después se arrepiente, después cuando sucede lo que sucede con la pobre Alice, tiene que volver a pensar eso. Pero también me pareció interesante que esa idea de censura es una idea que está mostrando una falla terrible de la educación norteamericana, de la educación norteamericana tradicionalista, ¿no? Ese modo de, no solamente censura con la escritura erótica, la escritura que puede ser peligrosa, sino también con la escritura femenina. Hay una referencia a una parte en donde habla de Mark Twain. Yo había notado a la página 178 de la novela, cuando están reunidas las mujeres en la biblioteca, hablando de Austen, y de pronto dice la narradora: cualquier biblioteca, dice, amada y odiada a la vez, Austen ha conseguido mantener a sus críticos a raya. Cualquier biblioteca es buena si no contiene un solo volumen de Jane Austen, dijo el venerado literato norteamericano Mark Twain, aunque no contuviera ningún otro libro más. Carlyle calificaba los libros de Austen como porquería abyecta. Hoy en día también se la acusa de estrechez y de crear ambientes claustrofóbicos y se la despacha como una autora exclusivamente para mujeres. ¿Es que la vida en provincias no merece ser contada? ¿Es que las penurias femeninas carecen de importancia? Claro que si se trata de Flaubert, ya es otro asunto. Me dan pena los idiotas. Me encantó eso. Es decir, no solamente la censura que la gente que no tiene, bueno, que tiene muchos prejuicios religiosos de otra índole, rechaza de la literatura que puede tocar esos temas, sino también los de los grandes escritores con respecto a la escritura de las mujeres, ¿no? Es decir, tomar la Austen como el motivo de la reunión de los cisnes, me parece que es justamente un hallazgo, otro hallazgo de Siri Husband. Bueno, gracias. Muchas gracias, Susana. Bueno, en otro taller se acuerdan que habíamos trabajado una novela que era el Club de Lectura Jane Austen, de una escritora norteamericana también, en la que se planteaban estas cuestiones del lugar que ocupa Austen en la literatura anglosajona, en líneas generales, las diversas valoraciones, y que son como extremas, ¿no? Hay por un lado una devoción hacia Austen, a veces por el lado de la crítica de otros escritores, y por otro lado una denostación así absoluta también, ¿no? Es como que va por esas cuestiones. Y bueno, y Austen, me parece también, como planteas vos, Susana, es una referencia muy interesante, porque por supuesto el gran tema de Austen es el matrimonio y los vínculos, ¿no? Pero de una manera increíble que alguien escriba 6 novelas sobre el mismo tema y nunca diga lo mismo. Sí, porque la verdad que si bien todas las novelas terminan con matrimonio, todas las novelas tienen que ver con el desarrollo bueno, de una pareja, ¿no? En ese contexto de provincia, de determinado sector social también, que es bastante, digamos, acotado el universo de Austen. Sin embargo, Austen se arregla para decir en cada novela algo muy distinto, y muy a la manera de las comedias shakespearianas siempre nos muestra 2 o 3 parejas, ¿sí? Muy distintas a lo largo de la novela, ¿no? Y que se manejan de una forma muy particular, y que si bien por ahí algunas tienen más simpatías que otras para el narrador a los ojos de quien narra, ninguna es perfecta, no parece la idealización de lo matrimonial en Austen. Y con esto también quiero plantear algo que dijiste al final, Laura, que me gustó mucho, respecto de pensar
obviamente, el matrimonio y su relación, ¿no?, con lo amoroso. En realidad, el tema pasa por cómo, creo yo, ¿no? En un momento dado, por supuesto, las novelas, más que trama nupcial, tienen una trama de cortejo. Digamos, en el caso de Austen, fundamentalmente, el matrimonio es el final de la novela, ¿sí? Lo que se narra es el trayecto al matrimonio. Y por supuesto, Austen muy astutamente lo que marca es que de acuerdo al trayecto será el matrimonio. Es decir, ese trayecto de cortejo de alguna forma va a anticipar el éxito o no de la pareja. ¿Sí? Pienso sobre todo en el caso de Orgullo y Prejuicio, que quizás es la novela que conocemos la gran mayoría, ¿no? Pero en Persuasión o en Emma, en Sensatez y Sentimientos, por ejemplo, son novelas que también van planteando diversas formas de emparejamiento y de alguna manera un poco la idea es que, bueno, de acuerdo al cortejo, de acuerdo a cómo se va desarrollando, se va a dar un poco la experiencia matrimonial. Y lo interesante es que Austen se anticipa muchísimo a su tiempo y plantea la idea de que es fundamental conocerlo al otro, ¿sí? O sea, si vas a pasarte toda la vida con otro, porque está la idea del matrimonio para toda la vida, tenés que tomarte el tiempo de los dos lados de conocer a la otra persona. Entonces, Austen, que era contemporánea de los románticos, no le gustaba para nada la idea romántica del amor a primera vista o de ese arrebato pasional y sentimental. O sea, ese arrebato pasional y sentimental iba a terminar como terminaron las relaciones de Byron, como leímos en la novela de Edna O'Brien. O sea, pasajero, arrebato, pasó y vendrá otro y será. Y con las consecuencias que deja eso, sobre todo para las mujeres. O sea, Austen era muy consciente de que el arrebato pasional romántico masculino, la factura la pagaban las mujeres. ¿Sí? Entonces, o sea, Austen va a ser de las primeras que denuncia abiertamente el machismo del romanticismo europeo. ¿Sí? Es decir, es hermoso esto que ustedes plantean, pero es una que es más bien discursivo, en las prácticas hacen otra cosa, lo vimos en Byron, ¿sí? Y por otro lado, la factura la terminan pagando siempre las mujeres. Entonces, bueno, aparece esa idea, ¿no?, de que las heroínas de las novelas de Austen están muy interesadas en conocer con quién van a estar, ¿sí? Y hacerse conocer también, o sea, y en un mundo donde era muy difícil para la mujer hacerse conocer, ¿sí? Eso me parece que es interesante y no es casual que Hachette retome la figura de Austen en esta novela. Por un lado, siguiendo esa especie de cliché, Austen es una novelista para que le gusta a las mujeres, porque, bueno, habla del matrimonio y se parece un poco a lo que va a ser la telenovela, pero, por supuesto, las novelas de Austen son mucho más que eso, mucho más complejas que eso, y plantean esta digamos, problematización. El eje también se da sobre todo, esto lo podemos trabajar en la novela francesa, bueno, aparece Flaubert con Madame Bovary, ¿qué pasa durante el matrimonio? O Tolstoy en Ana Karenina, y bueno, está bien, hasta ahora le poníamos el acento al cortejo, pero ¿qué pasa en esa relación entre cortejo y matrimonio? ¿Sí? Y por supuesto, bueno, lo que van a denunciar, por así decirlo, o lo que van a criticar, un Flaubert, un Tolstoy o más adelante un Proust, es que por supuesto hay una concepción totalmente contradictoria entre la relación amorosa del cortejo y la relación amorosa del matrimonio. Bien, entonces un poco esa contradicción, ¿no?, esa dicotomía es la que atraviesa gran parte de la trama nupcial en la novelística hasta nuestros días. Justamente lo que vamos a leer la próxima semana es una novela de una escritora joven, ¿sí?, que plantea, por supuesto, una visión distinta respecto de lo amoroso, ¿no? Sally Rooney tiene 33 años y ha escrito la novela que vamos a leer, Gente Normal, a los 20 y pico. Pero por supuesto no es lo mismo tener 20 y pico en el siglo XXI que haberlos tenido, no sé, a finales del siglo XVIII, como en el caso de Austen, ¿no? Porque Austen también escribe sus novelas poco antes, comienza a escribir poco antes de sus 30 años. Pero por supuesto, una mujer de casi 30 años en el siglo XVIII, final del XVIII, no es una mujer de casi 30 años del siglo XXI, ¿no? Eso lo sabemos.
Entonces, bueno, vamos a encontrarnos con esa cuestión, creo yo, que plantea también muy bien Susana y que también planteaba Laura al respecto. No sé, a mí también me parece un poco, en base al tema de la cancelación de la que vos estabas hablando, Susana, vos fíjate que todos los ejemplos que yo vengo leyendo, la cancelación, de nuevo, sobre la escritura femenina, ¿no? O sea, las cuestionadas son Dolores Reyes, Cabezón Cámara, es Mariana Enríquez, es decir, pareciera que los varones nunca han escrito sobre erotismo, que no hay escenas eróticas, no sé, qué sé yo, en García Márquez, en Vargas Llosa, a veces un erotismo que por supuesto roza muchas veces, ¿por qué no? ¿Sí? Lo pornográfico, sí, lo pornográfico también es un género y también tiene que ver con la representación del cuerpo. Bien, pero parece que muchas fundaciones o padres se han acordado de todo esto cuando lo que empieza a surgir son representaciones producidas en la literatura femenina, ¿no? Bueno, ni qué hablar el hecho absolutamente contradictorio, ¿no? De poner el eje en una escena o en un par de páginas de una novela que tiene 200, cuando en el mundo en que viven esos adolescentes están a un clic de ver toda la pornografía que se produce en Occidente y en todas partes del mundo, ¿no es cierto? O sea, tienen todo ese acceso en sus manos, en sus bolsillos, en sus mochilas, todo el tiempo, y el problema es leer una página o 2 páginas, ¿no? Por supuesto, también está muy bien lo que dice Iliana, y también lo decía Susana, bueno, el desconocimiento, se habla sin haber leído, o se habla leyendo eso absolutamente descontextualizado, ¿no? Me parece que un poco tiene que ver con eso. Mabel, habías levantado la mano. Sí, me había quedado nada más que la idea esta que quería decir con respecto al tiempo, que yo decía, bueno, que trabaja los recuerdos, la memoria, pero también el tiempo con el sentido de un balance que está haciendo de su vida. Y hay un sentimiento de frustración, tanto de su vida sentimental como de la vida intelectual, laboral que ha tenido. Se hace un balance y se siente Mía, como que, hay muchas cosas que no le gustan, que es una fracasada, y todo ese balance que se hace muchas veces cuando a determinada edad, claro, y lo dice además, claro, o sea, en una edad tenés todo para adelante, pero acá donde llegué ya es lo que hice, no es poco lo que me queda por hacer, entonces empieza como bueno, a tomar en cuenta todo lo que no hice, lo que hice mal, bueno, toda esa sensación bueno, de frustración, era nada más que agregar eso. Gracias, Mabel. Me parece que es importante, ¿no? Bueno, Mía tiene 60 años, ¿sí? La Pausa tiene 40, ¿sí? La madre de Mía tiene más de 80. O sea, creo que las edades son muy importantes en la novela respecto no sé, Lola tiene 22, 23 años, ¿no? La mamá la vecina, mamá de los chiquitos. Y en cada momento, bueno, creo yo que está haciendo, por supuesto, su introspección la narradora, pero también está mirándose en esas otras mujeres, ¿no? Porque, por supuesto, la Lola de 23 años la hace pensar a Mía en sus 23 años, ¿no es cierto? O las niñas estas, niñas adolescentes que van al taller de poesía, que tienen 12, 13 años, también la hacen pensar a Mía en sus 12, 13 años. Y también su madre la hace pensar en sus futuros 80 años, ¿no? Es decir, también es muy interesante o muy importante esta cuestión, digamos, de la faceta tiempo pensada en términos de edades. Bien. Y creo yo también que es muy importante las edades que tiene un cuerpo femenino, ¿no? Que creo que esto también algo lo habló Gloria, también lo hizo referencia Iliana, a la cuestión de lo erótico en la novela, ¿sí? Porque es una novela donde, por supuesto, el cuerpo ocupa un lugar importantísimo, ¿no? En ese sentido, bueno, esta reflexión no romántica de lo femenino y lo amoroso, obviamente tiene que ponerlo al cuerpo en un lugar central, ¿sí? Por eso, bueno,
Fíjense cuando ella va escribiendo esa especie de diario o de inventario, dice ella, ¿no? De experiencias eróticas antes de conocer a Boris, el modo en que trata de recordar, ¿no? Lo que era tener el cuerpo, incluso hasta de una niña, ¿no? Cuando ella tiene esa especie de frotamiento con ese primo, ¿sí? Y que ella de alguna manera tiene ese recuerdo y lo que implica, ¿no? Y sobre todo ese cuerpo femenino, bueno, que por supuesto también se va transformando y que se va relacionando de diversas maneras con el cuerpo del otro, ¿no? Con el cuerpo masculino. Entonces la referencia también hasta a lo genital, ¿no? El Sidney, ¿sí? La referencia, ¿no? Al pene de Boris y hasta esta cuestión que va desde lo cómico, lo burlesco, por supuesto pasando por la ternura y por supuesto llegando a la cuestión erótica, digamos, al contacto sexual, ¿no? Porque en algún momento Boris le recuerda, ¿no? Que ella tuvo un contacto sexual a partir de esa pequeña anécdota donde se le había roto el cierre del pantalón a Boris, o la escena de los masajes, creo que Susana en el chat le estaba recordando, ¿no? Cuando ella va a darse un masaje en San Francisco y queda totalmente relajada y eso la hace disfrutar del sexo de una manera absolutamente diferente a la que habitualmente estaba acostumbrada, ¿no? Y las reflexiones sobre el clítoris, por ejemplo, también, ¿no? También acá habían leído el poema, ¿sí? Que escribe a partir de la idea de Colón, ¿no? De Colón, el descubridor del clítoris, y no el Colón descubridor de América, aunque también los dos llegan por accidente y no saben muy bien a dónde llegaron. Ese tipo de humor a mí me hacen reír a carcajadas realmente. Yo de esa parte me acuerdo. Es más, releyéndola me volví a morir de risa y la volví así como a releer varias veces, como esta estructura fragmentaria también permite eso, ¿no? Quedarse a veces en una parte y leerle y ver todas las cosas que está haciendo la novelista con una habilidad sorprendente. Porque por supuesto también aparece esta idea, ¿no? De quiénes descubren el clítoris, los hombres. ¿Sí? Y ese es el descubrimiento científico, ¿no? Y ese equivalente con la idea de los europeos descubriendo América, como diciendo que los americanos no sabían, ¿sí? Que en dónde vivían, que tenían una existencia en un territorio. Bueno, las mujeres, o sea, las mujeres desde siempre, ¿no? Hasta la idea también del clítoris en otras especies, ¿no? No solamente en la especie humana y el lugar que ocupa, el placer del cuerpo, la experiencia placentera del cuerpo o del sexo, por supuesto en relación a los vínculos afectivos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos también visto esta cuestión en Amor Perdurable, ¿no? De McEwan, cuando McEwan se pregunta, Joe, el personaje de la novela, se pregunta, ¿no? Respecto de qué sabemos desde la ciencia, ¿no? La cuestión de la evolución, la cuestión, bueno, de todas estas teorías dentro del campo de las ciencias naturales, que de alguna manera también nos ayudan a entender por qué nuestro cuerpo es como es y cómo, por supuesto, la experiencia amorosa es una experiencia entre cuerpos. Y gran parte de nuestra memoria de lo amoroso tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? De nuevo, por supuesto, un tipo de idea que contradice la retórica, que es más retórico que en las prácticas de la idea romántica de lo amoroso ligado, bueno, a la contemplación, a la mirada, digamos, a la distancia entre los cuerpos, ¿no? Que es, si ustedes se ponen a pensar en ese sentido, la pornografía también representa eso, ¿no? Porque la pornografía privilegia la mirada, ¿sí? Privilegia el voyeurismo, es decir, el sujeto que ante una pantalla, ante una imagen, pero justamente lo que hay en la pornografía es distancia entre los cuerpos, ¿o no? Los cuerpos que están unidos o enlazados son los cuerpos de la imagen, pero el que entre en contacto con la imagen, ¿sí? Tiene una distancia con el cuerpo. Entonces, también, ¿no? Pensemos ese impacto que tiene el consumo de imágenes pornográficas en este momento, en este mundo en el que vivimos, ¿sí? En nuestra concepción o nuestra representación del vínculo entre los cuerpos, ¿no? Es decir, la idea de que el vínculo amoroso es un vínculo que se sostiene en la proximidad de los cuerpos. Y eso también analiza muy hábilmente la novela, ¿no? Porque Mía tiene toda esa, o intenta recuperar esa memoria
de la proximidad de los cuerpos, de lo que siente ese cuerpo ante la proximidad del cuerpo del otro. Incluso fíjense que hay hasta una especie de homoerotismo en algún momento, ¿no? Cuando siente el cuerpo de Lola, en ese abrazo, en ese primer encuentro, cuando toman alcohol y se despiden y se comunican, ¿no? Hay como una cuestión ahí de esos cuerpos que se aproximan, ¿sí? Y esa conciencia, ¿no? De esos cuerpos próximos. Que vuelvo a insistir, me parece también es otro elemento a tener en cuenta en esta novela, ¿no? Y lo vamos a trabajar también en la novela siguiente, en la novela de Sally Rooney. Gloria, creo que querías decir algo. Ah, no, perfecto. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Ya estamos medio sobre la hora, pero podríamos escuchar algún aporte más. Bueno, vamos así. Bien, bien. Vamos a vernos el próximo sábado. Recuerden que hemos reprogramado los encuentros y vamos a trabajar con la novela de Sally Rooney, Gente Normal. Rooney es una novelista irlandesa, contemporánea. Creo que va a ser la escritora más joven que vamos a leer acá. Debe tener 35 años Rooney en este momento. Y habrá escrito esta novela poco antes de los 30. Y bueno, es una novelista que tiene mucho reconocimiento, ha tenido gran difusión su obra en el ámbito anglosajón y empezó, bueno, ya a traducirse al castellano y a circular también en nuestra lengua. Y pertenece un poco a la camada de estas novelistas irlandesas que han empezado a ser muy difundidas, ¿no? Claire Keegan, bueno, leímos también a Maggie O'Farrell, por supuesto, hace poco, y bueno, aunque ella es más joven, bueno, creo que es como Claire Keegan. Keegan debe tener unos 40 años en este momento, ¿sí? Y bueno, vamos a acercarnos a otra propuesta de lectura, con otras ideas sobre lo amoroso, más próximas quizás a la experiencia de otras generaciones y de los nuevos tiempos que corren. Y por supuesto, también creo yo, Rooney es una escritora que también trabaja mucho, como suele pasar con los escritores contemporáneos, con las tradiciones literarias y que tiene una gran conciencia del trabajo que implica hacer una novela y ponerla en contacto, ¿no? con toda la tradición novelística occidental y digamos, sobre todo de lengua inglesa, y el tema, ¿no? El tema que se le ocurre abordar, que es las relaciones sentimentales y amorosas en el mundo contemporáneo. Bueno, nos estaremos viendo entonces el próximo sábado. Que anden muy bien, cuídense mucho. Un placer la reunión de hoy. Que anden muy bien. Chao, chao.